¿qué es lo que hace que los virus sean tan eficientes para causar enfermedades? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en los principios fundamentales de la virología. Créanme, entender estas bases es la clave para poder analizar cualquier virus en la práctica clínica. Todo este material fue preparado por el estudiante de medicina Ricardo Pego Freitas. Este será nuestro recorrido. Vamos a empezar por lo más básico de lo básico. ¿Qué es un virus? Y desde ahí vamos a ir construyendo. Veremos su anatomía, cómo se clasifican y cómo logran multiplicarse. Después nos meteremos en la batalla que libran con nuestras células y al final conectaremos todos los puntos con lo que de verdad nos importa en el día a día, el diagnóstico y el control de las enfermedades que causan. Muy bien, entonces, arranquemos por el principio, tal como lo prometimos. La pregunta del millón. ¿Qué es exactamente un virus? Aquí está la definición clave, la que lo explica absolutamente todo. Son parásitos intracelulares obligados. A ver, pensemos en ellos como los piratas del mundo biológico. No tienen su propia fábrica de energía, no tienen maquinaria para construir nada. Su única estrategia es abordar una célula, tomarla por la fuerza y usar todos sus recursos para hacer miles de copias de sí mismos. Fuera de una célula, son totalmente inertes, casi como una partícula de polvo. Y cuando digo que son pequeños, la palabra pequeño se queda corta. Miren esta imagen. Hacen que las bacterias parezcan gigantes. Se miden en nanómetros. Para que se hagan una idea, es una escala tan diminuta que si una de nuestras células fuera del tamaño de una habitación, un virus sería apenas más grande que un granito de sal. Por eso es que se necesita un microscopio electrónico, uno muy potente, solo para poder verlos. A pesar de todo el lío que pueden armar, la estructura de una partícula viral, o virión, como se le llama, es increíblemente simple. En el mero centro está su manual de instrucciones, o sea, su material genético. Y este es un punto importantísimo. Puede ser ADN o puede ser ARN, pero nunca los dos a la vez. Protegiendo ese manual hay una especie de armadura de proteína llamada cápside. El manual y su armadura juntos forman lo que conocemos como la nucleocápside. Y ya, esa es la esencia de un virus. Ahora, vamos a desarmar este virus pieza por pieza, porque cada uno de sus componentes tiene implicaciones directas en cómo sobrevive, cómo se transmite y, por supuesto, cómo causa una enfermedad. Bien, atención aquí porque este es un punto crucial. Algunos virus son desnudos, es decir, solo tienen su nucleocápside. Pero otros tienen una capa extra, una envoltura hecha de lípidos. Los virus desnudos son unos todoterreno, muy resistentes. Pueden sobrevivir en el estómago, por ejemplo. En cambio, los que tienen envoltura son mucho más frágiles. Esa capa de grasa es su punto débil. Es sensible a los ácidos, a los detergentes, al alcohol, al jabón. Por eso algo tan simple como lavarse las manos es tan efectivo contra virus con envoltura como el de la gripe o los coronavirus. Hablemos un poco más del cerebro del virus, su genoma. Ya dijimos, o ADN o ARN. Los de ADN son, digamos, más directos, pero los de ARN, tienen más trucos bajo la manga. Algunos son de sentido positivo, lo que significa que la célula puede leer su ARN directamente, como si fuera una receta lista para cocinar. Otros son de sentido negativo, que es como una receta escrita en un idioma que la célula no entiende. Primero tiene que traducirla a sentido positivo. Y luego están los genomas segmentados, como el de la influenza, que es como tener la receta en varias hojas sueltas. Esto les da una ventaja muy peligrosa. Pueden intercambiar hojas con otros virus y crear nuevas cepas súper rápido. Ok, conocer su estructura y su genoma nos sirve para clasificarlos. Y una vez que entendemos cómo se clasifican, podemos empezar a predecir cómo se van a multiplicar. La forma más básica de clasificar un virus es por su genoma. En esta tabla vemos algunas de las familias más famosas en medicina. Del lado del ADN están los Herpesviridae, la familia de los herpes. Del lado del ARN, los Orthomyxoviridae, que incluye a la influenza, o los Retroviridae, como el VIH. Saber a qué familia pertenece un virus ya nos da un montón de pistas sobre cómo se va a comportar. Y un dato útil para recordar, el nombre de la familia siempre termina en Viridae. Y ahora, el gran golpe, el secuestro de la célula. La replicación viral sigue estos 6 pasos.
Primero, la unión. El virus necesita una llave para una cerradura específica en la superficie de la célula. Luego, la penetración. Una vez adentro, se desnuda, liberando su genoma. Y aquí es donde empieza la piratería. La célula es forzada a usar sus propias fábricas para la síntesis de componentes virales. Estos se ensamblan, se arman nuevos viriones y finalmente son liberados para infectar a miles de células más. Y aquí viene una regla de oro, de esas que son pregunta de examen seguro. ¿Dónde ocurre todo esto? La regla general es simple. Los virus de ADN necesitan la maquinaria de ADN de la célula, así que se van al núcleo. Los virus de ARN, en cambio, hacen todo su trabajo en el citoplasma. Pero ojo, en biología siempre hay rebeldes, y existen excepciones importantísimas a esta regla, como los poxvirus, que son de ADN pero se replican en el citoplasma. Conocer estas excepciones es clave para entender cómo funcionan y para desarrollar antivirales. Perfecto. Ya sabemos cómo entra y se multiplica un virus, pero ¿cuáles son las consecuencias para la célula que fue infectada? Y claro, para nosotros, el huésped. El resultado de la infección en la célula se conoce como efecto citopático y puede tener 3 destinos. Uno es la infección lítica. La célula se llena de tantos virus que literalmente explota, liberando miles de partículas nuevas. Otro es la infección persistente. Aquí la célula sobrevive, pero se convierte en una fábrica de virus, que van saliendo de a poco. Y por último está la infección abortiva, que es básicamente un intento fallido del virus. Desde el punto de vista clínico, es fundamental diferenciar estos dos tipos de infección a largo plazo. En una infección crónica, como la hepatitis B, el virus se está replicando constantemente y lo podemos detectar. Pero en una infección latente, como la del herpes, el genoma del virus se esconde en la célula, está dormido, sin producir nuevos virus, pero puede reactivarse tiempo después si bajan nuestras defensas. Bueno, llegó el momento de conectar todos estos conceptos con la práctica, con la clínica. ¿Cómo pasa un virus de una persona a otra y nos enferma? Toda enfermedad viral sigue más o menos la misma trama. Empieza con la adquisición, o sea, la entrada del virus. Le sigue el periodo de incubación, una fase silenciosa pero crítica, donde el virus se multiplica sin que sintamos nada. Ojo, es por esto que una persona puede contagiar antes de sentirse enferma. Luego vienen los síntomas, que muchas veces no los causa el virus directamente, sino la tremenda batalla entre nuestro sistema inmune y las células infectadas. Y al final, la resolución. O el cuerpo gana, o la infección se queda con nosotros. Hablemos ahora de un punto clave en epidemiología, las vías de transmisión. Entender esto es fundamental para cortar las cadenas de contagio. La más común, y la que todos conocemos bien últimamente, es la vía respiratoria. Virus como la influenza o los coronavirus viajan en las gotitas que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Luego tenemos la vía fecal-oral. ¿Se acuerdan que dijimos que los virus desnudos son muy resistentes? Bueno, aquí está la prueba. Virus como el norovirus o la hepatitis A sobreviven en el ambiente, contaminan agua o alimentos y pueden causar brotes importantes. La higiene es nuestra principal barrera contra ellos. Otras vías, en cambio, necesitan un contacto mucho más directo. La transmisión sexual y a través de la sangre son el vehículo para virus como el VIH o la hepatitis C. Aquí ya no hablamos de aerosoles, sino del intercambio de fluidos corporales, lo que requiere medidas de prevención muy específicas. Y para completar el cuadro, tenemos otras vías importantes. La transmisión vertical, que es de madre a hijo. La transmisión por fómites, que son objetos inanimados como la manija de una puerta contaminada, y por supuesto, por vectores, donde un intermediario, como un mosquito que transmite el dengue o el Zika, lleva el virus de una persona a otra. Bien, para cerrar, ¿qué herramientas tenemos para luchar contra los virus? Hablemos de diagnóstico, tratamiento y, lo más importante, prevención. Nuestra estrategia se apoya en 3 pilares. Primero, el diagnóstico. No podemos combatir lo que no identificamos. Segundo, el tratamiento. Aquí es donde nuestro conocimiento de la replicación se convierte en un arma. Los antivirales están diseñados para sabotear uno de esos 6 pasos que vimos antes. Y el pilar más poderoso de todos, la profilaxis, o sea, la prevención. Aquí las reinas son las vacunas, que entrenan a nuestro sistema inmune. Y claro, la higiene. Y con esto,
llegamos a la herramienta final que resume todo lo que aprendimos hoy. Este es el checklist clínico de la virología. La próxima vez que se encuentren con un virus, ya sea en un examen o en la vida real, repasen mentalmente esta lista. ¿Cuál es su genoma? ¿Tiene envoltura o no? ¿Cómo se replica? ¿Cómo se transmite? Si pueden responder a estas preguntas, tendrán un mapa completo de ese virus. Esta estructura de pensamiento es la herramienta más poderosa que se llevan de aquí. Agradecemos al estudiante de medicina Ricardo Pego Freitas por este contenido tan fundamental. Hasta la próxima.